Bueno, vamos a ver las derivadas implícitas. A ver, ¿por qué se llaman derivadas implícitas? Se llaman derivadas implícitas porque la función es una función implícita. Todas las funciones que hicimos hasta acá, todas las funciones que hemos derivado hasta acá, son funciones explícitas. La explícita, chicos, las funciones explícitas son aquellas donde ustedes, vamos a decir así para que todos entiendan, es cuando ustedes tienen despejada la letra I. ¿Sí? La letra I me aparece despejada, ya sea porque se lo expresa así o a veces usamos la notación f de x. La cuestión es que la letra I siempre está despejada. O sea, siempre dice I igual a esto, I igual a seno de tal cosa, más. O sea, siempre dice I igual a algo. Todas estas funciones son explícitas, porque acá tienen la variable I, que se llama variable dependiente, está en función de x, y tienen que esa letra I siempre está despejada. En todos los ejercicios ustedes vean, en todos dice I igual a algo. Entonces son funciones explícitas. ¿Sí? Bueno, entonces las funciones implícitas son aquellas donde la variable I no aparece despejada. ¿Sí? Por eso se llaman implícitas. Fíjense ustedes en esta función, si ustedes observan ahí, van a ver que la letra I, fíjense que tengo la I, acá está la letra I, ¿eh? A veces aparece muchas veces repetida la letra I. La cuestión es que no está en forma explícita porque no dice la ecuación, la función no dice I igual a algo, ¿eh? Tengo toda una expresión igualada a 8, igualada a algo, no dice I igual a algo. Entonces, no son funciones explícitas, son funciones implícitas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llaman así. Así ustedes se van a dar cuenta cuando le den una función, ¿verdad?, que es una función implícita, y entonces por ende, si le piden derivar, se deriva como una función implícita. A ver, lo bueno que tiene este tipo de ejercicio que es mecánico, es decir, siempre vamos a hacer lo mismo. El desarrollo, el procedimiento va a ser el mismo. Lo único que tienen que manejar, desde luego, es saber las derivadas, las tablas de derivadas. Bueno, paso 1. Entonces, como decíamos, siempre va a ser mecánico, siempre vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar normalmente, escuchen bien cómo vamos a derivar. Vamos a derivar todo normalmente como veníamos haciendo hasta acá. Todo normalmente usando tabla de derivada según la función que corresponda. Si hay multiplicación, aplico multiplicación. Si hay división, aplico división. Todo normal. Cada vez que tengamos que derivar una letra I, que me aparezca ahí en la ecuación, derivo normalmente, o sea, derivo como si fuese una X, pero va multiplicado por la derivada, escuchen, va multiplicado por d de I sobre d de X. A ver, doy un ejemplo. Si yo les digo que tenemos que, en algún momento estamos derivando la función y me aparece, vamos a suponer, una I al cubo. Entonces yo digo, vamos a derivar normalmente, como si la I hubiera sido una X. Entonces, ¿cómo queda su derivada? La derivada de esto sería, baja el 3 multiplicando, ¿se acuerdan? Le restamos 1, o sea, queda 2. Y automáticamente, chicos, van a multiplicar a esa función, así, por d de I sobre d de X. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Todo vamos a derivar normalmente, pero cuando nos toque derivar una I, derivamos normalmente, pero automáticamente queda multiplicado por d de I sobre d de X, ¿sí? Siempre que pase eso, entonces vamos a hacer ese procedimiento de multiplicar por d de I sobre d de X. Por ejemplo, que estemos derivando y en algún momento se nos presenta derivar un 2i. La derivada va a ser, bueno, ya sabemos, hago de cuenta que es una x. O sea que si ustedes tienen que derivar 2x, ¿cómo derivan 2x? Su derivada es menos 2, ¿verdad? Bueno, si tienen que derivar esto, van a hacer normalmente también, van a decir menos 2i, pero automáticamente va multiplicado por esto, este incremento, d de I sobre d de X, ¿sí? Así van a hacer ustedes, van a derivar y automáticamente
van a multiplicar por esa expresión d de y sobre d de x. Entonces vamos a derivar la función. Siempre teniendo en cuenta lo que acabo de decir, que vamos a derivar normalmente, pero cada vez que nos toque derivar una variable y, vamos a multiplicar automáticamente por este d de y sobre d de x. ¿Sí? Bueno, empecemos. A ver, acá veo que tengo sumas o restas de funciones. Puede haber suma, puede haber resta, puede haber multiplicaciones. Y voy derivando. Acá voy a derivar como una suma, ¿verdad? O sea, si separo en términos, la derivada sería la derivada de cada término, ¿verdad? Derivo este término, derivo normalmente, como hemos visto hasta acá. 5 por 3 o 3 por 5. Le restamos 1 al exponente. Acá lo mismo, bajo el 3 multiplicando. Le restamos 1. Y cuando llego acá, ojo acá, porque acá tengo ahí yo le puse un puntito, no aparece ahí. En la actividad no aparece el punto, pero ustedes tienen que aprender a interpretar que cada vez que aparezcan, si la y aparece así, si me aparece una x seguido del lado una y, ustedes tienen que ver acá en las derivadas implícitas, esto lo tienen que interpretar como una multiplicación, como un producto. Esto siempre ustedes lo van a ver como una multiplicación de dos funciones. O sea que van a derivar como una multiplicación. ¿Sí? Cuando vean estas, entonces cuando vean funciones donde me aparezca, supongamos así, ustedes esto lo tienen que interpretar, lo tienen que ver como un producto de dos funciones. O sea que van a aplicar las reglas de la multiplicación del producto de funciones. Entonces acá esto lo tengo que ver como un producto, como una multiplicación de funciones. Sabemos que la regla de la multiplicación es la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, ¿cómo quedaría? La primera función derivada es una y a la quinta, y derivo, como dije al comienzo, normalmente como si la y sería una x, como si la y en realidad hubiera sido una x. Entonces, bajo el 5, le restamos 1 al exponente, ¿sí? Pero como acabo de derivar una y, ¿qué acabo de decir yo recién? Cada vez que derivamos una letra y, una variable y, automáticamente vamos a multiplicar por esto, por d de y sobre d de x. ¿Sí? Por ese diferencial, d de y sobre ese incremento, d de y sobre d de x. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. Por la segunda función, que esta será la segunda función sin derivar normalmente, o sea, por x, más la primera función, ¿sí? Sin derivar, copio igual, corto y pego igual, y por la derivada de la segunda función, que la derivada de x es 1, ¿verdad? No tiene mucho sentido poner 1, así que lo dejamos igual. Igual, la derivada de una constante, paso acá el segundo miembro, sigo derivando normalmente, todo normalmente. La derivada de 8, 0. Bien. Y ahí hemos derivado nuestra función implícita. Pero tenemos que dar, así como cuando derivamos las funciones anteriores, ustedes derivaban las funciones y daban su derivada expresada en forma explícita. Yo también, acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar la derivada de la función expresada en función explícita, o sea, en forma explícita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? La tarea nuestra, una vez que hemos derivado, vamos a identificar aquellos términos que contienen la letra o que contienen esta expresión, ¿ves? D de y sobre d de x. Que en este caso es uno solo, es este, no hay más. Sería este. Bueno, aquellos términos que contengan d de y sobre d de x, lo vamos a pasar, si les parece, todo hacia la izquierda, todo en el primer miembro. Entonces yo lo voy a copiar esto igual. Lo dejamos igual acá, este también, esto igual, esto igual. Y todo lo que no tenga este diferencial d de y sobre d de x, lo vamos a pasar para aquel lado, al segundo miembro, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces pasan todos, pasa ese menos 15,
Está sumando, pasa negativo, lógicamente pasa con el signo opuesto, contrario, este también pasa negativo. Este término, todo este término que está sumando, también pasa negativo. No le voy a poner el 1 ahí porque la verdad que no tiene sentido el 1 por lo mismo, la misma función, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hicimos fue, estamos como despejando, sería, ¿ves? Es como si esta expresión sería una variable. ¿Viste en las ecuaciones cuando resolvemos que despejan x? Y si hay muchas x, ¿qué hacen? Las juntan, se juntan las x, se asocian las x. Bueno, acá lo mismo, ¿eh? En este caso hay un solo término que contiene d de i sobre d de x. Entonces queda acá adelante ese término en el primer miembro y todos los términos, este y este, que no tienen d de i sobre d de x, pasamos al segundo miembro. Entonces estamos despejando, ¿verdad? D de i sobre d de x, este diferencial, ese incremento. Así se llama eso. Entonces, ahora despejo, porque esa es la idea, estamos despejando. Esto voy a despejar. Despejar es dejar solo, o sea, toda esta expresión me ha quedado solita ahí. D de i sobre d de x. Y todo aquello que esté multiplicando acá, esta expresión, esto que está acá, va a pasar dividiendo. Lo que multiplica, como en todas las ecuaciones, cuando yo hago pasaje de términos, pasa haciendo la operación opuesta, contraria. Lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo. Esto multiplica y va a pasar dividiendo. Copiamos todo esto igual, copiamos esto igual, y esta expresión que está acá multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahí tendremos, por x, ahí tendremos entonces nuestra derivada. Esa es la derivada de la función implícita esta dada. Este es un ejercicio del punto 6, ¿sí? Del punto 6, de la actividad del TP del 5 es, ¿no? Del 6, creo que el 6 es el último punto, que también ustedes van a ver cuando vayan a hacer, yo voy a hacer puntos del punto 6 y voy a sacar algunos del práctico 7, porque el punto 1 del práctico 7 también es derivada implícita, o sea, es el mismo tema. En los dos prácticos han puesto dos ejercicios del mismo tema. Bueno, no importa. Mejor así tienen para que se ejerciten. Voy a tomar otro ejercicio. A ver. Vamos a copiar. Vamos a desarrollar el punto B del punto 6. Acá el enunciado dice, todo el enunciado es el mismo. Dice, determine la derivada de d de i sobre d de x. Esto es una notación que utilizamos también para indicar derivadas. Ustedes saben que la derivada la pueden expresar, a ver, así, o sea, así es la notación que utilizamos para expresar la derivada de una función. Así, o también podemos utilizar esto, o también esto, ¿sí? Cualquiera de estas maneras, formas de expresar, de escribir, dicen lo mismo, ¿sí? Son alternativas, formas de escribir la derivada de una función. Cualquiera de estas formas, de estas formas de notaciones que se utilizan son las mismas. ¿Sí? Me está diciendo en definitiva la derivada de la función dada, siempre en función de x acá, ¿no? Estamos derivando en función de x. Bueno, entonces esto, cuando vean esto, en realidad lo que uno está calculando es la derivada. No es un tema nuevo, en realidad es lo mismo. Estamos derivando funciones, solo que este tipo de función no es una función explícita, sino que es una función, no es una función explícita, es una función implícita. Entonces derivamos como función implícita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es derivada, es lo mismo. Solo que esa notación es la que utilizamos, se suele utilizar para derivar funciones implícitas. Hay algunos que utilizan también d de i, es lo mismo, no importa la notación que uno utilice, es lo mismo, ¿sí? Se refiere a lo mismo, me está diciendo lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo derivamos?
Es decir, dijimos que el procedimiento es lo mismo, ¿no? Es mecánico. En este caso tengo sumas y restas de funciones. Voy derivando cada término. Es la derivada de esto, más la derivada de esto, más esto y así. Derivo normalmente, como dije al comienzo, derivo normalmente, pero cada vez que vamos a derivar una letra i, automáticamente multiplicamos por ese diferencial, por d de i sobre d de x. ¿Sí? Entonces acá derivo esto normalmente como si esto hubiera sido una x, ¿sí? Como si hubiera tenido 15x, bueno, sería la derivada de, así como la derivada de 15x es 15, ¿verdad? La derivada de 15y también va a ser 15, pero automáticamente vamos a multiplicar a la función derivada por d de i sobre d de x. ¿Sí? Cuando derivamos una y se hace eso. Cuando derivamos una x no. A la y tenemos que multiplicar, entonces, en este término acá, derivamos, queda 15 d de i sobre d de x. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la expresión contiene, porque acabo de derivar una letra i. Más, sigo acá, acá también tengo en este término tengo una i también, baja el 3, multiplico por 5, sería 15, se le resta 1, 2, o sea, derivo ahí normalmente, ¿verdad? Normalmente como si i hubiera sido una x. Y automáticamente, como estoy derivando una letra i, automáticamente multiplicamos por d de i sobre d de x. Paso por este lado, lo mismo, sería 15 también, se le resta 1 al exponente, pero como acabo de derivar una letra i, automáticamente va por d de i sobre d de x. Acá lo mismo, acá ojo acá, porque acá dijimos que cuando ustedes vean la letra x y la letra y así juntitas, ustedes tienen que siempre interpretar eso como una multiplicación. La x y la y junta, ustedes lo ven como una multiplicación de dos funciones. Entonces tendrán que derivar como funciones implícitas, ¿verdad? Perdón, tendrán que derivar usando la regla del producto, la regla de la multiplicación. A ver, la constante, el 15S, hagan de cuenta que no está. Lo sacamos de lado, que se corre ese 15 y derivo normalmente el i por x como una multiplicación de funciones. Ese 15 lo saco afuera. Lo saco ahí. ¿Sí? Ahí voy a poner un paréntesis para que el 15 quede multiplicado por la derivada de todo esto. Entonces sería, dice la regla, la primera función derivada, la derivada de i es 1 por la segunda función sin derivar, o sea, la segunda función sería la x, por x sin derivar, más la primera función, o sea, la y sin derivar, y por la segunda función, o sea, la x derivada. No hace falta poner 1, la verdad, porque no tiene ningún sentido, ¿verdad? Directamente yo puedo poner, si quiero, x y acá puedo poner y. Bueno, y ya hemos derivado la función. Pero como dijimos antes, la función no podemos dejar así. Tenemos que expresar su derivada en forma explícita. O sea, tengo que dar su derivada en forma explícita. O sea, que diga d de i igual a, y ahí tenés su derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso 1, el paso que vamos a hacer para poder expresar su derivada en forma explícita, vamos a hacer como decíamos en el ejercicio anterior, es como resolver una ecuación, es despejar la letra, en los términos. Vamos a identificar cuáles son los términos que contienen d de i sobre d de x. Es este y este. Acá me he olvidado una cosa, disculpen. Acá me acabo de olvidar que como hemos derivado, ¿dónde iba? En esta parte, como hemos derivado, acá era, ¿no? Acá cuando hemos derivado la primera función, la y, yo dije que se deriva normalmente y que automáticamente se multiplica por d de i sobre d de x. Así que aquí vamos a hacer la corrección de nuevo. ¿Se acuerdan lo que les estoy diciendo, no? A ver, repetimos esa parte porque era. Acá yo tenía que multiplicar, había un producto, era la primera función derivada y la derivada de i es 1.
está muy bien. Pero como acabo de derivar una letra y va por d de y sobre d de x. Eso es lo que nos faltó ahí, ¿ves? D de y sobre d de x. Bien. Por la segunda función, que viene a ser la x sin derivar. Eso fue lo que nos faltó en este ejercicio. Más la primera función, que es la y, por la segunda función, que es la x derivada. ¿Sí? Eso nos faltó. Cada vez que derivamos una letra y, va multiplicado por d de y sobre d de x. Solamente con la letra y, no con la x. Eso es válido solamente con la variable y. Bueno, eso nos faltó. Bueno, decía yo que esto había que expresar en forma explícita, entonces vamos a juntar, agrupar, asociar, como si sería una ecuación, como si me hubieran dado un ejercicio y me digan despejar d de y. Entonces, los términos que contienen d de y son este, y acá esto lo tendremos que acomodar un poco, porque acá hay una multiplicación, así que lo vamos a acomodar. Y después vamos a agrupar, vamos a juntar todos los términos que tienen d de y, lo vamos a pasar al primer término, ¿sí? Como una ecuación, igual. Este procedimiento es siempre lo mismo, ¿sí? Bueno, pero acomodemos esto porque, a ver, acá hay un paréntesis y acá hay un d de y sobre d de x que está encerrado en ese paréntesis, entonces es conveniente multiplicar. Necesito para poder liberar este d de y y quede en términos como estos, ¿eh? Que queden esto está encerrado por este paréntesis acá. Porque está multiplicado, todo esto está multiplicado por 15. Resuelvo la multiplicación, multiplico. 15 por 1 sería 15. D de y sobre d de x. 15 por el 1 este sería 15, ¿verdad? Ahí tiene un 1, o un 1 invisible si quieren, por y. Ahí está. Y ahora sí. Voy a copiar todo esto de nuevo, bajo igual. Cortamos y pegamos todo igual. Esto también. Bajamos igual. Acá ponemos igual también. Y ahora fíjense en ustedes, como decía yo, vamos a identificar de los términos que están acá, cuáles son los términos que contienen d de y sobre d de x. Sería este y este término. Bueno, todos esos términos que contienen la expresión d de y sobre d de x, acá puse lo mismo, es d de y no, sobre d de x. Todos estos términos que contienen d de y sobre d de x, lo vamos a pasar al primer miembro. O sea, estamos despejando x, como si estuviéramos resolviendo una ecuación. Vamos a pasar todo al primer miembro, todo. A ver, por una cuestión de espacio, bueno, sí puedo poner acá, creo. Sería 15 d de y sobre d de x. Copiamos todo igual, esto baja igual, porque ya están de alguna manera ubicados acá en el primer... Esto ya está en el primer miembro, todo esto. Bueno, esta expresión que está sumando va a pasar restando. Bien, esto está sumando, pasa restando y esto queda solito, ¿eh? Entonces, como observarán, han quedado hacia la izquierda o hacia el primer miembro todos los términos que contienen d de y sobre d de x. ¿Sí? Han quedado todos hacia la izquierda. Bien, y ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Borramos esto, voy a borrar todo esto, necesito espacio. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a sacar, ¿por qué hemos pasado todo acá al primer miembro? Fíjense que acá todos estos términos tienen algo en común. Hay algo que se repite en todos, algo que tienen en común es esto. Es esto, ¿eh? Es la expresión esa de d de y sobre d, ese incremento, ese diferencial aparece en todos los términos. Entonces, eso me va a permitir, me posibilita a mí poder sacar factor común, saco factor común d de y sobre d de x. No importa si no se acuerdan factoreo. A ver, lo que hacemos es quitar, o sea, en este término que dice 15 d de y sobre d de x, yo quito, saco afuera, sacamos afuera, que se dice sacar factor común.
Sacamos factor, es como quitar, sale afuera el d de i sobre d de x. Si yo quito, saco esto afuera, ¿qué queda? Queda el 15 solo. Más. Si yo esta expresión quito, saco, o suponete lo borramos a d de i sobre d de x, ¿qué queda? 15 i al cuadrado. O sea, voy quitando, voy sacando, en cada término voy quitando, voy sacando ese d de i sobre d de x. Acá quedaría más. Como que estoy copiando lo mismo, pero sin la expresión esta. Eso se llama sacar factor común, quito. Lo común, lo repetido, que es el d de i sobre d de x, sale afuera. Acá va la cuarta, acá va menos 15. Y ahí cierro, porque no hay más. Igual a 15i. Entonces este d de i sobre d de x lo hemos sacado factor común. Y ha quedado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora, ahí está el d de i sobre d de x. Y ahora, para finalizar, lo único que tenemos que hacer, y ahí termina, es toda esta expresión que quedó acá encerrada en este paréntesis, va a pasar dividiendo. Porque es como una ecuación, chicos, es como que yo esté despejando, ¿verdad? Es como que esté encontrando, vamos a decir así, el valor de d de i sobre d de x. ¿Se acuerdan que cuando daban ecuaciones con muchas x, muchas variables x, qué hacían? Asociaban las x, pasaban toda la x para un lado, y todo lo que no era x pasaban para el segundo miembro. Bueno, esto es lo mismo, estoy resolviendo como si esto hubiera sido una ecuación. ¿Ves? Hemos juntado todos los términos que tenían d de x sobre d de y. Y he sacado factor común d de i sobre d de x, quedando todo igual, la misma expresión, pero sin d de i sobre d de x, ¿ves? La misma expresión. Entonces, todo esto que quedó acá en el paréntesis va a pasar dividiendo. Y listo. Y ahí tengo yo mi derivada. 15, todo eso dividido, ojo, esto que está acá es lo que va abajo, ¿no? Esto va a pasar como denominador. No me la quiero poner al revés. O sea, esto está multiplicando, eso pasa abajo dividiendo. O sea, haciendo la operación inversa, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí tengo la derivada. Mi derivada implícita la encuentro cuando yo llego a una expresión donde yo puedo decir d de i sobre d de x igual a algo, igual a una expresión. Y eso es la derivada implícita de nuestra función. Vamos a resolver el punto C. Ustedes van a ver, como les decía recién, que en la actividad, en el práctico, en el TP7, el punto 1 es como la continuación de la actividad del TP6. ¿Sí? El punto 6, que es derivar en forma implícita, se continúa con el punto 1 del práctico 7. También es derivada implícita. De hecho, este ejercicio está repetido, hay algunos ejercicios que están repetidos 2 veces, o sea que lo pusieron en el práctico 6 y también en el 7, en los 2 están, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? O sea que con lo que estamos haciendo en esta clase, con lo que yo estoy haciendo ahora, les va a servir, lo van a utilizar también, y voy a sacar también ejercicios del práctico 7 para que puedan resolverlo también, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo sería este ejercicio? ¿Cómo derivo esto? Son derivadas implícitas, decíamos que son implícitas porque la letra i no está despejada, entonces son funciones implícitas y tenemos que derivar de manera implícita, que el procedimiento como era, vamos derivando términos por términos. Acá, recomendación, sugerencia, esa expresión que tiene i, nos conviene, antes de derivar, si ustedes quieren, me parece más simple, expresarlo como potencia. De todas maneras, ustedes tienen una regla de derivada de esto, ¿no? Tienen en las tablas de derivada, la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Pero yo les recomendaría, les sugiero que al menos en las derivadas implícitas, esta función la expresemos así, la vamos a pasar como potencia, lo vamos a expresar como potencia
y luego expresado como potencia, ahí recién voy a derivar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se convierte esta potencia? A ver, repasemos esta propiedad, que ya la conocen ustedes y lo vimos en su momento. Acá tengo un índice, acá este índice pasa como denominador y la potencia pasa como numerador. O sea, hemos expresado esta radicación como potencia, ¿sí? Como las tablas, las reglas dice que es una potencia de exponente racional, o sea, un número fraccionario sería, o sea, paso de raíz, lo expreso, lo escribo como potencia. Entonces, esta raíz la vamos a expresar de este modo, lo vamos a convertir. Acá hay en forma invisible un 2, que lo ponemos acá como denominador, acá hay un 1, en forma invisible, lo ponemos ahí. Entonces, poner esta expresión es equivalente a poner esto, es lo mismo, ¿sí? Pero nos conviene, nos resulta más simple si lo manejamos así como potencia y no como raíz. Bueno, entonces antes de derivar esta función, yo lo voy a expresar esto como i elevado a un medio. Acá hacemos lo propio, bueno, esto ya está acomodado, así que no hay ningún inconveniente, lo dejamos igual. Y ahora sí, procedo a derivar con normalidad. Vamos a derivar nuestra función. Vamos a ir derivando términos por términos. Derivamos este primer término, derivamos normalmente, como habíamos acordado, todo normalmente, pero cada vez que vamos a derivar una letra i, una variable i, va a quedar multiplicado siempre por d de i sobre d de x. Bueno, derivamos esto. ¿Cómo derivo acá? Baja el exponente multiplicando, es un número fraccionario, no importa, el procedimiento es lo mismo. Y luego al exponente se le restaba 1. Vamos a restar un medio, si le restamos 1. Si quieren pueden hacer con la calculadora o como quieran. Yo hago acá un artificio, si quieren, ponemos en lugar de poner 1, podemos poner 2 sobre 2, que es equivalente a 1, ¿verdad? Porque 2 sobre 2, si simplifican, es igual a 1. Ponemos el mismo denominador y 1 menos 2 menos 1. O simplemente resten como restamos las fracciones de manera tradicional, ¿no? O bien lo hacen con la calculadora. Bueno, entonces, un medio menos 1 me da un medio. Bien, perdón, acá es una i, porque estamos derivando una letra i. Y como acabo de derivar una letra i en forma inmediata, yo tengo que multiplicar por d de i sobre d de x. Así es la regla. Se deriva en forma inmediata por d de i sobre d de x. Pasamos por acá. La derivada de esto, lo mismo, pasa al exponente, baja multiplicando, le restamos a un tercio, se le va a restar 1. Como es restar 1, acá me conviene expresar ese 1 como 3 sobre 3, porque es equivalente a 1, ¿verdad? Si uno lo simplifica, le da 1. Bueno, ponemos el mismo denominador,